más esforzados que queramos ser nosotros, si nosotros no cedemos, dice que si Dios no es el que edifica, en vano son los edificadores. Entonces, habían edificado y querido edificar mucho Ezequías y varios de los reyes que nosotros hemos estado viendo, que querían que el pueblo se acercara a Dios. Y a unos lo lograron, ¿verdad? Pero temporalmente. Y con Dios, hermanos, no es algo temporal, es permanente, lo hemos dicho infinidad de veces. Entonces vámonos ahí al capítulo 35 del libro de Crónicas, segunda de Crónicas 35, y vamos a empezar a leer del versículo 1 en adelante. Amén. Fíjense bien, nuevamente nos vuelve a hacer mención de la Pascua, ¿sí? Dice que Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén. Y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Ahí vamos a detenernos un poquito. Tomen asiento. Nuevamente se iba a celebrar la Pascua. ¿Sí sabemos cuál era el propósito de esa fiesta de la Pascua, hermanos? Sí, lo hemos mencionado muchas veces. ¿Recordar qué? Dios lo había sacado de la esclavitud, ¿verdad? Lo había llevado a la tierra prometida. Y era la fiesta más solemne que se tenía que hacer. Entonces, fíjense, en aquel tiempo, el arca, dice aquí, ¿verdad? Dice que se celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Nuevamente esto nos da la idea, así como con Ezequías, cuando los llamó, los dispuso que limpiaran, que asearan, que ordenaran, que nuevamente volverían a abrir las puertas del lugar que había hecho Salomón, el templo, hermanos, para que ahí se hablara nuevamente la palabra de Dios, y cada uno en su oficio, cada uno en su lugar, haciendo lo que les correspondía trabajar, ¿verdad? Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Fíjense, si nos fijamos en el libro del Éxodo, hermanos, ¿cómo traían el arca? Cargando, la movían, ¿verdad? Porque como no era temporal donde estaban, iban caminando, entonces la tenían que seguir moviendo. Pero cuando ya se hizo, hermanos, el templo, ya iba a quedar ahí igual, en un lugar fijo. Pero ¿qué había pasado con los reyes malvados? La habían quitado. Acuérdense que ahí mismo habían hecho cosas que no deberían de hacer, sacrificios, hermanos. Quiere decir entonces, hermanos, que el lugar de la arca ya iba a ser inmovible. Pero cuando Manasés y cuando Amón estuvieron en el reinado, hermanos, ellos empezaron a mover y a decir: esto no, esto se quita, esto se pone, hasta que al último Manasés fue redargüido y se arrepintió y se humilló delante de la presencia de Dios. Fíjese bien, cuando dice la Escritura que se arrepintió y se humilló, es cuando se reconoce, hermanos. Cuando uno nada más no se humilla, a veces pudiera decir hay un remordimiento de las cosas que se hacen, pero cuando no hay una humillación y un arrepentimiento genuino, hermanos, volvemos a quedar igual. Quedamos en la misma condición, solamente con una apariencia de que a lo mejor, pues sí es cierto, es verdad, estoy mal, pero dentro de mi ser está el que lo quiero seguir haciendo. Y no es algo entonces que está siendo
humillado. Cuando uno se humilla delante de la presencia de Dios, es decir, Señor, basta porque ya no quiero esto. De veras, Señor, de verdad he luchado mucho y ha sido para mí un entrar y un salir de las cosas tuyas cuando, Señor, las dejo en tus manos y me humillo delante de la presencia de Dios. Y se ve cuando la gente se humilla. Se ve cuando la gente se arrepiente. Se ve inmediatamente. Entonces, cuando llevaron, hermanos, el arca y la dejaron, dice, ya no la muevan. Ya hasta aquí se queda. Va a ser inmovible. Porque ¿dónde debía de estar el arca, hermanos? Ahí tenía que estar, en el templo. ¿Para qué se había hecho el templo? Pues se había hecho el tiempo para que fueran a adorar a Dios, para que eso representativo que iba dentro, ¿qué llevaba dentro el arca? Las tablas de la ley, los panes de la parte del maná, la vara de Moisés, la que se convertía en serpiente. Eso, hermanos, fíjense, y aún esa la desbarataron. ¿Sí se acuerdan? Que les dijeron, ¿sabes qué? Deshácete de ella. Porque si ellos creen que por la vara es que se hacen los milagros, rómpela, porque fíjense, si eso mismo Dios había destinado en quitarlo, imagínense nada más cómo estaba el pueblo, hermanos, en que a veces es como si aquí les habláramos de una cosa, lo que hoy se habló en la escuela dominical. Y que al rato una palabra se tergiversa, hermanos, y una palabra puede romper todo el esquema perfecto de lo que es Dios. Entonces, cuando el pueblo de Dios, hermanos, oía que vamos a acercarnos a Dios, porque tenían el conocimiento de la palabra, o sea, estaba ahí porque la habían escuchado, pero no porque la vivían, hermanos. Y mucha gente, hay quien, me acuerdo mucho de mi esposo cuando él trabajaba en Chrysler, había una persona ahí en Chrysler que cuando ellos salían de trabajar había una tienda ahí en Toyocan, antes de que fuera Toyocan, apenas lo estaban haciendo, era una tienda donde iban y tomaban cerveza en ese lugar. Y llegaba una persona y empezaba a hacer todos los salmos, a hablarlos, pero con copa en mano, o sea, con copa en mano. Ahí le daba por empezar a decirlo el montón de salmos. Quiere decir, hermanos, que hay gente que puede tenerla aquí, pero no la puede tener aquí. Amén. Y la podemos repetir. El diablo se la sabe, ¿verdad? El diablo se la sabe y tiemblan, dice. ¿Verdad? Pero cuando nosotros, hermanos, conocemos la palabra de Dios, no solamente va a quedar aquí y aquí, sino que va a quedar en nuestra vida y la vamos a ejecutar por obra. Eso era lo que buscaba Dios del pueblo de Él. Eso era lo que buscaba y eso es lo que busca de cada uno de nosotros. Que verdaderamente, hermanos, no nada más quede la palabra aquí. Podemos repetirla y podemos decir infinidad. Acuérdese que con la palabra el diablo tentó a Jesús. Al decirle, si tú te postrares ante mí y me adorares, mira que te daré todo este reino. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor, arrójate, no tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que viene de Dios. Entonces él contestaba con la palabra, pero el diablo también le decía con la palabra. Quiere decir, hermanos, que no es únicamente el que yo me sepa cantidad de textos, si no los aplico a mi vida y los creo. Amén. Entonces eso era lo que pasaba con el pueblo. Aquí ya estaban ordenando todo para nuevamente la fiesta de celebración de la Pascua. Ya empezaron a llevar los novillos. Acuérdense que Ezequías dio una cantidad extrema. Se fueron a 14 días. ¿Se acuerdan de la fiesta de celebración? Bueno, pues aquí no podía quedar más. Era el bisabuelo de Josías. Y nuevamente se celebra la Pascua, nuevamente hay la fiesta, el recordatorio de que habían salido de esclavitud, que la muerte había pasado de largo por ellos. Era un motivo de fiesta, ese motivo de fiesta, nuestra Pascua es Jesús.
que esa debe de ser la celebración más grande de nuestra vida, y es por lo que nosotros nos debemos de sentir contentos y agraciados, hermanos. Hay muchas situaciones que en nuestra vida nos van a poder, decían el viernes, hay necesidades grandes en cada familia. Díganme quiénes no hemos padecido por dinero. Todos hemos padecido. ¿Quiénes no hemos padecido por enfermedades? Por muertes, ¿verdad? Claro que sí han padecido, hermanos, por enfermedades, muertes. Pero que ese no sea mi alegría. Si estoy sano, estoy contento. O sea, ¿y si estoy enfermo, no? ¿Y si no tengo dinero, estoy enojado? ¿O estoy descontento porque no, es que no es lo mismo? Hermanos, las cosas quizás no vuelvan a ser igual que antes en nuestra vida. ¿O sí? Pues no, ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, ¿cómo va a ser en nuestra vida el tener un contentamiento y el ser desbordados y estar contentos cuando el Señor está dentro de nosotros y Él es el que nos inspira a vivir una vida verdaderamente confiada en Él, ¿verdad? Pero no, es que fíjate que estoy tan triste porque no tengo dinero. Híjole. Y si no vuelve el dinero, entonces toda la vida vas a seguir bien triste, ¿no? Y si estás enfermo y no sanas, ya te fregaste, porque entonces ya no vas a estar bien contento. Entonces, si situaciones, hermanos, de esas en nuestra vida son las que hacen que nosotros seamos felices, pues entonces estamos mal. Eso no puede ser. Si hay cosas porque tenemos sentimientos, ciertamente, pero que no esas nos lleguen a acabar con nuestra vida, porque entonces no estamos viviendo lo que Jesús vino y pagó por nosotros, hermanos, porque Él fue el que pagó por nosotros para que tuviésemos salvación y vida eterna y pudiéramos vivir mejor, ¿no? Confiados, esperados. A ver, pues esta situación no la puedo resolver, Señor, pero tú sabes si la resuelves o no. Tú te encargas de todo esto, ¿como para qué? ¿No? Jehová da, Jehová quita. Decía Job, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Y miren que les habían quitado muchas cosas a Job. A él le había quitado todo, lo único que le habían dejado era una mujer refunfuñona. Eso era lo que se había quedado y era la que estaba ahí, muele y muele, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en nuestra vida, hermanos, ese no es nuestro contentamiento. Nuestro contentamiento es el gozo del Señor, mi fortaleza. Eso es. Y el pueblo, hermanos, entonces se guiaba por esas situaciones. Estaban sobre esa celebración, ¿verdad? La celebración formal y solemne de la Pascua, y nosotros la que vemos de la Cena del Señor recuerda la Pascua más que cualquier otras festividades judías, y la debida observancia de esa ordenanza es prueba de creciente piedad y devoción. Dios solo lo puede hacer verdaderamente santos nuestros corazones y prepararlos para su santo servicio, pero hay deberes que nos corresponden y hay que cumplirlos. Obtenemos esta bendición cuando somos obedientes al Señor. Y esa es la parte, ¿no? Que nos corresponde hacer. Cuando hacemos algo que decimos, gracias, Señor, porque esto es tuyo. Cuando amamos a la persona que nos odia, decimos, gracias, Señor, porque estamos amando. Cuando estamos viendo una situación, hermanos, de la gente que hay gente que es provocativa. Y no de provocativa de otras cosas, sino provocativa de que te provoca enojarte. ¿Y qué puedes decir? Señor, gracias porque no caí en la provocación. Esas son las victorias, hermanos, en las cuales nosotros tenemos que alegrarnos y que gozarnos, ¿verdad? Y eso es recordar esa Pascua, ¿verdad? Y dice aquí en el 4, preparaos según las familias de vuestros padres, pues vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia y de los levitas. Sacrificad luego la Pascua, y después de santificaros, preparad vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés.
Y ahí vemos, ¿no? En el capítulo... En el capítulo ahí en Éxodo, hermanos, en el libro de Éxodo, donde hace mención de cada una de las partes de lo que Moisés había dado para hacerlo de la celebración de la Pascua. Y dijo el rey Josías a los del pueblo, ovejas, corderos y cabritos de los rebaños en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaran presentes, esto es, de la hacienda del rey. ¿Era dadivoso Josías, hermanos? Sí. 30,000, dice aquí, que dice, entre los del pueblo, ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaran presentes, esto es, de la hacienda del rey. ¿Provió Josías? Sí. También sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas, Hilcías, Zacarías, Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo, Conanías y Semaías y Natanael su hermano y Asabías, Jehiel, Josabad, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Van haciendo cuentas de todo lo que iban a sacrificar, hermanos, para hacer la Pascua. Dice, preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus turnos conforme el mandamiento del rey, y sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de la mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Tomaron luego el holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová según está escrito en el libro de Moisés. Y asimismo tomaron de los bueyes y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza, mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y los repartieron rápidamente a todo el pueblo. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta en la noche en el sacrificio de holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, hijos de Aarón. Asimismo, los cantores, hijos de Asaf, estaban en sus puestos conforme al mandamiento de David, y Asaf y Emán y de Jedutún, vidente del rey, también los porteros estaban en cada puerta. No era necesario que se apartaran de sus ministerios, porque los hermanos de los levitas preparaban para ellos. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová conforme a los mandamientos del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban ahí celebraron la Pascua en el tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Esas mismas palabras, hermanos, las vimos con Ezequías, que también se había celebrado una Pascua tremenda, ¿verdad? Donde habían sido invitados. El punto aquí es que muchos de los invitados no quisieron ir.
Sí se recuerdan que despreciaron la invitación. Sin embargo, aquí dice que tanto Israel como Judá estaban juntos. También habían sido hechos la invitación con Ezequías de que vinieran a la celebración de la Pascua. Pero hoy, hermanos, ya estaban más las cosas en orden. Acuérdense que ordenaron bien todas las cosas y Ezequías celebró una buena Pascua, porque acuérdense que tenían 200 años de no celebrar la Pascua cuando Ezequías. Pero nuevamente se vuelve a hacer un recordatorio de aquello que no debía de haber dejado de ser. Cada año se tenía que celebrar, era una fiesta que se tenía que celebrar cada año, ¿sí? Pero cuando entró Manasés, después de que murió Ezequías, y entró Amón, no se volvieron a celebrar. Manasés fue el rey que más tiempo duró 55 años, y 2 años que duró Amón, fueron 57 años, donde supuestamente no se describe que hubo una celebración de la Pascua. Es como si aquí nosotros no recordáramos y tuviéramos Santa Cena, hermanos. Nosotros la tenemos en Semana Santa y la tenemos a fin de año. La celebramos las dos, que es como la Pascua, ¿verdad? El hacer un recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros y que Él es nuestra Pascua. Pero que, pues no celebremos hoy el Santa Cena. Pásalo por alto. No, hermanos, se tiene que celebrar. Y aquí por 2 veces al año hacemos la celebración. En aquel habían pasado 57 años, donde nuevamente no se había hecho celebración. ¿Qué había pasado con todos aquellos del pueblo, hermanos, que supuestamente habían dado un sí comprometido a seguir a Dios, hermanos, en ese tiempo? ¿Había menguado nuevamente? Sí. Había menguado la fe, había menguado la obediencia. ¿Cuántos de nosotros cuántos años han pasado? Hay gente que ha dejado un tiempo de no asistir a la iglesia. ¿No conocen gente así? Yo sí he conocido gente así. Digo yo, ¿cómo se puede sobrevivir? No entiendo cómo poder sobrevivir. En los 42 años que tenemos, 41 años que tenemos de conocer del Señor, hermanos, jamás hemos podido dejar de asistir a la iglesia. Es parte de nuestra vida, es parte de lo que no hemos dejado de hacer. ¿Por qué razón, hermanos? Porque es parte de lo que nos alimenta, de lo que nos sustenta. Eso es parte, ¿sí? Imagínense, olvidar los beneficios que hemos tenido de parte de Dios sería terrible. Como decir, Dios mío, lo que has hecho en mi vida, y mucha gente dice, pues estoy bien. No he pecado. Pues ¿cómo no vas a pecar cuando no reconoces quién es Dios en tu vida? ¿Ignorar a Dios es pecado? Claro que sí lo es, hermanos. Y mucha gente así se la vive, ¿no? Yo, la mera verdad, miren, en mi casa, como dice el Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. En mi casa hemos llevado lectura bíblica. En mi casa hemos llevado, sí, pero no te mandó a que te quedaras en tu casa. ¿Cuál fue la finalidad, hermanos, de hacer la iglesia en el Nuevo Testamento? En que nos reuniéramos todos, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Esa era la finalidad. Y en que todos se ayudaran mutuamente, ¿sí? Dice que todos compartían el pan y hasta los bienes los compartían. Eso quiere decir que la iglesia, hermano, forma un papel muy importante. Y reunirnos en el templo de Dios para venir y escuchar la palabra, la que estamos escuchando hoy, de esa celebración tan grande como es la Pascua, hermanos, es de celebrar en nuestra vida. No allá de vez en cuando. Es que tengo derecho. En una ocasión hicimos una encuesta en la iglesia y les pusimos, oigan, ¿nos pueden decir por qué llegan tarde? Así hubo esa encuesta. No sé si les tocó a alguno. ¿A quién les tocó esa encuesta? De los que... ¿A ti te tocó? ¿A quién más le tocó? A usted le debe haber tocado, hermano Efren. ¿No se acuerda de eso? No se acuerda. Bueno, pues hubo una encuesta. Dijimos, vamos a sondear, porque hay quienes llegaban a dar la mano a tu hermano, da la mano. Bueno, aquí ya no se decía da la mano a tu hermano. Me acuerdo allá en la iglesia, en discípulos, hermanos, había una familia que entraba a la iglesia ya cuando iban de salida todos. Entonces ya nada más esperaban a darnos la mano. ¿Sí te acuerdas de eso? Pero aquí en esta iglesia un día se hizo la encuesta. ¿Por qué llegas tarde? Y decían, porque es el único día que me levanto tarde. Es el día que descanso.
Fíjense, ¿eh? Quiere decir entonces que en nuestra vida, hermanos, ¿qué hay? ¿Qué está pasando? ¿Que no le estamos dando? Eso, ¿verdad? ¿Y el pueblo de Dios se había olvidado? Sí. Estamos hablando de 57 años, de que nuevamente la flojera adoptó la vida del pueblo de Dios, hermanos, y nuevamente volvieron a caer. ¿Era un arrepentimiento y humillación verdadera? No. Cuando tú ves a la gente caminar firme, que ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, ni principados nos puedan separar del amor del Señor, hermanos, es cuando tú dices, va la gente caminando, va la gente caminando. Y estaban en esa celebración, y dice que no se hizo ninguna otra celebración como la que se hizo, pero iba a llegar su factura por haber hecho lo que no era correcto delante de Dios. Hay gente que dice, ve, mira, yo he hecho tantas cosas y la mera verdad, mira, no me ha pasado nada. Veme a mí. Y la gente como que toma esos estereotipos, hermanos, de decir, pues a este no le pasó nada, ¿por qué no lo seguimos igual que él? Como aquel que le dijo un día a alguien, ¿no?, en la iglesia, no seas tonto, ¿para qué das tu diezmo? ¿No es que se van a hacer ricos? Tú nada más das 50 pesos y con eso es suficiente y vas a ver cómo no pasa nada. ¿Cuántas cosas de estas y de muchas en nuestra vida pueden llegarse a dar, hermanos? Y ser obedientes es una herejía. Lo que estás haciendo es una herejía. No cumplir con lo que Dios tiene. Estamos viendo aquí al rey, de su misma hacienda, 3,000 ovejas, haber sacado de su mismo redil. Ahí, órale, vamos. Dice la Escritura que es mejor dar que recibir. Cuando esas cosas no se aprenden, hermanos, difícilmente, si no es Dios el que hace la obra, difícilmente alguien la podrá hacer, definitivamente. Yo por eso no puedo, a mí una de las cosas que siempre pensamos nosotros en no hablar fue mucho de hablar en cuestión de dinero, en cuestión del diezmo, porque a veces se pudiera pensar que lo ve uno para beneficio, pero es algo que Dios nos está diciendo. Y nos decía un hermano, el hermano Cáliz, que una vez tuvo que venir a predicar precisamente acerca del diezmo, y decía, es que estás predicando un evangelio incompleto, no estás predicando la palabra completa. Y cuando la gente, hermanos, vive en esa situación de tomar, es lo mismo que la gente en su religión, vamos por decir, estamos en el cristianismo, pero vienen y te abordan con situaciones que tú no conoces y te vas. Ahorita hay un movimiento en el cual dicen de esta iglesia que creen en Dios y creen en el Espíritu Santo, pero no creen en Jesús. Y gente cristiana está ahí. Otra, donde va una persona que conocemos. Ya no tienes por qué reunirte los domingos. Ya no te reúnas. Es más, ya no tienes ni qué diezmar. ¿Y quiénes creen que están ahí? Todos los que quieren descansar en domingo, les invito para que vayan. Los que no, el domingo y los que no diezman. Debe de ser una grande iglesia. Una grande iglesia. Qué tremendo, ¿no? Y sí lo hay. Y la gente va. Porque ¿sabes qué está buscando? El acomodarse. Es que esta es la que me corresponde. Esto era lo que yo esperaba. No, pues si no esperes lo que tú quieres, mejor espera lo que Dios quiere. Entonces, así estaba el pueblo, hermanos, esperando lo que ellos querían. Y sin embargo, tuvieron consecuencias. Y ahorita vamos a ver, cuando nosotros vemos que en realidad, dice aquí, vámonos al 20.
Fíjense lo que pasa con Josías. Ya vimos la celebración, ya vimos la bendición de dar, ya vimos que hasta todos los mismos que trabajaban en el equipo del templo, hermanos, todos habían dado. Dice que ahí todos estuvieron dando bueyes y estuvieron dando más corderos. El punto fue que fue una gran fiesta, una gran celebración, que no habían ni dormido de estar degollando a todos los animales, hermanos, para ofrecerlos y distribuir la sangre, ¿no? Y hacer toda la celebración. Dice que después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, fíjense nuevamente, ¿cuántas reparaciones ya llevaba el templo, hermanos? Con Ezequías se renovó. Y ahorita con 57 años después, nuevamente hacer una renovación, ¿verdad? Para hacer esta celebración. Dice que después de estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. No iban contra él, pero ahí va él. A ver, es como aquel, ¿qué? ¿Con él? ¿Conmigo? No. ¿Cuántos han oído así? Lo que quieras con él, a ver, conmigo. Pero si contigo no quiero, yo estoy buscando el pleito con estos. Ah, no, pero ahí va el Josías, ¿no? Temeroso de Dios, fíjese bien. A veces podemos ser muy temerosos de Dios, hermanos, y hacer cosas que no nos está mandando Dios a hacer. Fíjense bien. No, en Jeremías. Pero ya había habido una profecía con Jeremías misma que no le hicieron caso y se fueron de necios a vivir a Egipto, y ahí les pasó todo esto que ahorita va a. Pero fíjense bien, ya estaba la desobediencia y ese era el castigo desde lo de Manasés. E iba a ser una consecuencia, hermanos, este problema. Ahí están las consecuencias. Quien diga que no le va mal, que no va a tener consecuencias, quiero que lo borres de tu libretita, ¿sí? De aquí y de aquí, porque sí hay consecuencias. Dice aquí, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Contigo no tengo pleito, contigo no voy a pelear. Y le dice: yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Fíjense bien. Hasta de los malas gentes, hermanos, a veces podemos tener una palabra. Porque era un rey pagano, era un rey de Egipto. Era un rey pagano. Pero Dios estaba con él en esos momentos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que hay veces, nunca has oído a alguien, y yo me recuerdo mucho de esto, cuando mi mamá falleció y que estábamos en la sala donde la estábamos velando, en el velatorio. En esos momentos yo me quedé sola con mis hijos. Mi esposo se había ido a arreglar todo lo que había sido el traslado para lo de mi mamá y muchas cosas, el papeleo que se lleva a cabo. El caso es que yo me quedo ahí y a un ladito había otra capilla donde estaban velando a una señora. Entonces nos vieron estaba yo con mis cuatro hijos. Estaban ahí sentados conmigo y yo los tenía ahí sentados. Ya habían llevado el cuerpo de mi mamá y estaba ahí y cuando se acerca un señor y viene hacia mí y me dice: ¿qué, no tiene familia? Le digo: sí tengo familia. Le digo: pero mi mamá había muerto en la mañana. Esto era como la 1 de la tarde. Y dice: quiero decirle que no está sola,
Le digo, no estamos solos. Le digo, créame que hay más familia, nada más que ahorita pues apenas van a empezar a llegar. Dice, pues quiero decirle que Dios la va a ayudar y va a estar con usted. Le digo, sí, muchas gracias. Dice, yo acabo de perder a mi esposa. A mi esposa la están velando. Eso me dio así un ocaso de que dices tu gente que no conoce de Dios porque no conocía de Dios. Y va y te da una palabra de aliento. Eso te queda muy grabado. Es fecha que hoy lo sigo recordando. De gente que no conocía de Dios y que fue, y a lo mejor gente que conocía de Dios ni a lo mejor ni fue a darnos el pésame, ¿no? Por así decirlo. Pero en esos momentos tu cabeza está en otro rollo, totalmente en otra situación. Entonces cuando tú ves que hay gente que no conoce de Dios, pero que Dios la utiliza para decirte algo, debes de tomarlo. Debes de tomarlo. ¿Cuánta gente no hemos escuchado algo que dice uno, es cierto? Y lo tomo como algo que es bueno. Rechazo lo que es malo. O hay gente que toma lo malo y rechaza lo bueno. Pero ¿cuánta gente, hermanos, que no conoce de Dios puede alentarnos y decirnos? Y en estos momentos estaba el rey dándole una explicación y diciéndole, no tengo nada contigo, no quiero pelear contigo. Dios me ha dicho que tú ni entres aquí en esta pelea. Fíjense bien. Dice que ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios. O sea, él quería oponerse a esa guerra que iba a tener con los otros, porque Josías salió muy valentón. ¿Era guerrero Josías? Era un guerrero, hermanos. Aparte de rey, los reyes también eran guerreros, sabían manejar las espadas y los arcos. Y dice, Dios me ha dicho que me apresura, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías, ¿qué hizo? No se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Le estaba diciendo que Dios lo había mandado, pero dijo, no, me disfrazo. ¿Qué me puede decir que es un pagano? Me disfrazo y me voy a la guerra. Fíjense, y era un hombre que se acercaba a Dios, hermanos. ¿Qué nos podemos esperar si no estamos tan cerca? Fíjense bien. Dice, se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que era de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar de Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. ¿Qué pasó con él? A veces creemos oír la voz de Dios, hermanos, y a veces nos confundimos. Y en el caso con él estaba diciendo, Dios me está diciendo que tú no tienes nada que ver en esto, en otras palabras, y que sencillamente tú no tienes que entrar ahorita en este pleito. Sin embargo, hermanos, él fue y se disfrazó y se opuso. Es como a alguien que le decimos, esto no lo hagas, mira, por tu propio bien, porque es esto. No, a mí no me van a decir lo que yo tengo que hacer si yo ya sé lo que tengo que hacer. Y hay gente espiritual, muy espiritualoide, que puede decir estas cosas. Sí les comentaba la vez pasada de la persona que fue nuestro pastor y que fuimos a verlo hasta Tijuana.
Él se había separado de su familia, se había separado de su esposa y le decíamos, ¿sabes qué? Acércate al Señor, mira que hay esto y esto y esto y esto, si no va a venir esto y esto y esto. Mira, lo que me vienes a decir, ya todo me lo sé. A mí no hay nada que me puedas decir. ¿Qué había, hermanos? ¿Humildad? No, la gente se ensoberbece, hermanos, y a veces creen tener la razón en todas las cosas que dicen. Si los papás de los hijos a veces les están diciendo esto no lo hagas, y los hijos a fuerzas, ay, eres tú una, ay, ¿cómo me choca que seas tan, ¿cómo les llaman? Tan, cuando son muy, tan fanática, eres muy fanático, todo lo quieres espiritualizar. Y es cierto. ¿Por qué creen que se los dicen? ¿Por su bien o por su mal? Por su bien. Pero sin embargo creen que son agresiones. Déjame equivocarme. ¿No han oído esas palabras? Déjame equivocarme. Es que no quiero que te equivoques porque sé las consecuencias que van a venir. Pero a veces la gente es muy dada a la necedad. Déjame que me equivoque. ¿Se equivocó? Le costó la vida. Le costó la vida. Quiero disfrutar el momento. Otros por ahí se mueren. ¿Qué queremos disfrutar, hermanos? Esta es una lección bien grande. Fue un rey que aportó mucho para mi vida y para la vida de cada uno de ustedes, pero que está también aportando para mi vida el poder decir que no todo lo que yo puedo pensar está bien, que hay cosas que también Dios me puede decir a través de otra persona y que debo de analizarlas, y que si no es correcto lo que voy a hacer, no lo voy a hacer, porque Dios lo está mandando. Fíjense bien, a veces Dios no ocupó a un asno para hablar, que no ocupe a una persona. Acuérdense el asno cómo habló. Y le dijo, ¿qué le dijo al profeta? Que no quería ir. Porque lo golpeaba y dice, es que no quiero ir. Un asno, Dios le hizo hablar. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestra vida. Cerramos con una celebración, pero también cerramos, hermanos, con algo que es importante en nuestra vida. No todo lo que creamos que estamos haciendo es correcto. Aunque estemos muy apegados a Dios, hay cosas en las cuales hay que considerar y hay que ver de qué razón es, ¿sí? Y si los papás les dicen algo a los hijos, no sientan que es agresión, sino que sientan que es cuidado. ¿Qué es lo que más queremos? ¿Qué nos alerta el Señor en esta tarde con esta parte que leímos desde el 20 al 27, de ahí de Segunda de Crónicas 35? Que no tenía nada que ver Josías con ese pleito, pero el aferrarse a veces, hay gente muy necia y muy aferrada y cabeza dura, ¿verdad? Por eso dicen testadura, porque se tiene la testa dura, ¿verdad? Y no hay manera de poder, no, y dicen, bueno, para no pelear, porque hay quienes llegan a esa conclusión. Es que es verde. Es que lo estoy viendo que es más negro que el carbón. Pero para no discutir, es verde. ¿Será correcto? Para librarme de un problema que lo estás nada más almacenando para que te llegue otro más fuerte. No toda la vida tenemos la razón, hermanos. No toda la vida tenemos la razón. Hay cosas en las que nos vamos a equivocar, como se equivocó Josías. Y ahí el punto es que nosotros sepamos reconocer, déjame verlo, a lo mejor tienes razón. Pero a veces creemos que nos humillan con decir, es que eso está mal. Ah, no, espérate, yo nunca me he equivocado. Pues pásale aquí, porque te está esperando algo que no es cierto. Todos nos equivocamos de una manera o de otra. Josías le costó la vida. ¿Qué nos va a costar a nosotros por necios y aferrados? Amén. Pongámonos bien la pila. ¿Por qué razón?
porque no todo lo que me dicen, a lo mejor no todo es verdad, pero sí poner atento el oído a lo que es algo que si no estoy siendo yo movido para ir, ¿para qué voy? ¿Correcto? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Aun cuando Josías siguió al Señor, Dios no cambió su juicio sobre Judá por el pecado de Manasés y el arrepentimiento superficial de Israel. Josías ignoró el mensaje de Necao debido a lo que era rey de una nación pagana. Esta conjetura equivocada de que Necao no podía ser parte del plan mayor de Dios le costó la vida a Josías. No todos los que afirman tener una palabra de parte de Dios la tienen en realidad. Sin embargo, Dios puede hablar en formas inesperadas. Dios había hablado a reyes paganos como en el pasado, como en Génesis, ¿se acuerdan? Cuando entra Abraham con su esposa y hace una mentira y le dice que era su hermana. ¿Y qué le iba a pasar? Dice, oye, ¿por qué no me dijiste la verdad que era tu mujer? Fíjate el juicio que vendría sobre mí si yo la hubiera tomado. Ahí no era un rey que conocía de Dios, sino Dios le había hablado, hermanos. ¿De quién? Acuérdense que en Revelación le había dicho que esa mujer no era hermana de Abraham, sino que era su esposa. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros creemos que están bien y seguimos haciendo mal. ¿Estamos de acuerdo? Dios quiere, nada más recuerden una cosa, hermanos. Dios no quiere lo bueno, Dios quiere lo mejor para nosotros. Y cuando estamos hablando de lo mejor es porque va a ser lo mejor. Pero nada más hay que poner atención a lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde. Te damos muchas gracias por habernos provisto de esta palabra, Señor. Gracias por esta palabra tan clara, Señor, que pones a nuestra vida. Yo espero, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, pongamos el mejor interés, Señor, y el mejor aprovechamiento para con tu palabra, Padre. Podemos ignorar muchas situaciones de la Escritura, Señor, si no ponemos en práctica, Señor, el ser lectores iluminados por ti, Señor, para poder entender esta palabra, Padre. Vimos en la mañana cuántas herejías se pueden dar por una mala interpretación a esta palabra, Señor. Por lo tanto, te pido en el nombre de Jesús que tú siempre alientes nuestra vida, Señor, que siempre ilumines nuestra mente y nuestro corazón y no hagamos las cosas a nuestra manera, Señor, sino a la manera tuya, Padre. Hoy nos vamos con la bendición, Señor, de haber visto un hombre que fue entregado a ti y ha sido una bendición poder haber compartido estas semanas, Señor, tanto de Ezequías como de Josías, Señor. La bendición grande de que fueron hombres, Señor, que te siguieron, Señor, de primera mano, Padre. Pero un pueblo, Señor, que se dividía su mente y su corazón. Y yo espero, Señor, que en el pueblo de Dios, en esta tarde, Señor, no se pueda dividir nuestras mentes con esos motivos, Señor, sino que nos ayudes, nos alientes, nos permita, Señor, poder entender tu palabra y ponerla por obra en nuestra vida y recordárnosla, Señor, en el momento en que podamos tomar decisiones, Señor, y siempre, Señor, compartirlas contigo, Padre, para que sean, Señor, lo más certeras, Señor, que tengamos para con nosotros, Padre. Hoy nos vamos de esta tarde, Señor, de este lugar, más nunca de tu presencia, Señor. Ve este día que inicia esta semana, Señor, ve con cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, bendícenos, Señor, guárdanos, haznos lectores de tu palabra, haznos, Señor, que oremos, haznos que tengamos el deseo, Señor, de asistir a todos los estudios que tenemos aquí en la iglesia. Tú nos provees de muchas cosas, Padre, para alimentar nuestra vida espiritual. Por lo tanto, te pedimos en esta tarde, Señor, que tú trabajes en nuestra mente y en nuestro corazón. No permitas, Señor, que echemos en saco roto lo que hoy en esta tarde, Señor, nos has dado, Señor. Muchas gracias te damos en ese nombre que es por sobre todo nombre. Haz tu obra perfecta y completa en la vida de cada uno
uno de nosotros. Por Cristo tu Hijo, Señor nuestro. Amén y amén.